Hola, buenos días. Bienvenidos a este martes biocultor. Espero que estén ya alistándose, desayunando o saliendo ya rumbo al trabajo y ojalá el programa de No Circule para los de Puebla no les afecte tanto si es que ya funciona al 100%. Y para los demás, pues permítanme acompañarlos, simplemente acompañarlos rumbo a su trabajo. Y atendiendo la petición de una biocultora, Guille, que me pidió que hablara sobre la vocación de los profesionales de la salud. Bien, vamos a comenzar entendiendo que la vocación es un constructo y que comienza, por increíble que parezca, antes de empezar a estudiar medicina. Cuando hay algunos, porque no, desgraciadamente no todos, pero cuando algunos tienen esta sensación, esta emoción de decir, quiero estudiar medicina porque me gusta o porque quiero ayudar a las personas, porque hay ahí como una semilla preconsciente del servir, de ayudar. Ahí está ya la primera siembra de lo que después será una vocación en toda su extensión. Y la vocación es como una síntesis, véanlo así como la punta del iceberg, donde se sintetiza una mezcla que se convierte en un ideal. Un ideal donde se pretende que el profesional de la salud sea así como una síntesis entre la Madre Teresa de Calcuta, Marie Curie y Lady Di. Es decir, una persona con un bagaje de conocimientos técnicos científicos, que además se tiene que ir actualizando, siempre vigentes, siempre amplios, siempre de actualidad. Una noción de servir a ultranza, de no importa las circunstancias, no importa si tienen insumos, si no tienen, no importa contra qué cosa estén, si contra una situación muy controlable o una pandemia de carácter global como la que hoy nos ocupa, no importa, esta noción, este sentido de servicio siempre presente, siempre ejecutado, siempre ahí. Y por otro lado, este arquetipo, esta personalidad de gentileza, de amabilidad, de asertividad, de empatía hacia el otro, también siempre se pide, se quiere que esté ahí. Entonces, se hace una síntesis de estos tres elementos y se genera este arquetipo, sí, por supuesto, muy idealizado, casi utópico, de lo que debe ser un profesional de la salud. Ahora, esto de la vocación, estos tres elementos en la vocación, que es un proceso que puede abarcar incluso la vida misma del profesional de la salud, sea enfermera, sea médico, sea directivo, en fin, sea trabajadora social, no importa el área. Lo primero, casi siempre la primera etapa es esta situación de dedicarse a adquirir la mayor cantidad de conocimientos posibles. Es la típica trayectoria de la escuela, la universidad, la especialidad, etcétera. Pero paralelamente o posteriormente viene el desarrollar estas otras dos etapas por un lado, les repito, ir reafirmando esta noción de servir. O sea, irla cuajando, irla madurando conforme nosotros vamos entrando en la trinchera, conforme se van atendiendo pacientes, conforme se van enfrentando los retos y las diversas circunstancias. Y finalmente, esta cualidad, esta aptitud de saberse comunicar, de ser asertivo, de ser empático y que desgraciadamente hoy por hoy pues está generando muchos problemas. De hecho, el 72% de las demandas en la CONAMED para los profesionales de la salud, en especial los médicos, es problemas de comunicación. Es decir, no hay como una aptitud realmente desarrollada para comunicarse. Y primero porque nadie la enseña, o sea, nadie se las enseña.
Y segunda, porque es muy difícil, tremendamente difícil, estar aprendiéndose 20,000 técnicas, 20,000 libros, 20,000 artículos y paralelamente estar desarrollando aptitudes y actitudes. Es realmente difícil. Entonces, ¿qué sucede? Que primero se debe atender una etapa, después otra etapa y finalmente otra etapa, o sea, la tercera etapa. Y también entender que tanto la cuestión de ser empático y la cuestión de la noción de servicio es también aptitudes que van madurando, que van transformándose. No es lo mismo cuando uno es interno, que es más uno como talachero, o sea, anda uno de multitask, que cuando uno ya tiene cierta madurez incluso intelectual. Entonces, la noción de servicio es algo dinámico, es algo que va evolucionando junto con la persona y que se va manifestando de distintas formas, va mutando, digamos. Y lo mismo las aptitudes de comunicación, de asertividad, de empatía, son dinámicos, van cambiando conforme también la madurez personal se va modificando y también conforme esta cuestión de la moralidad y el sentido ético también van evolucionando con la persona. O sea, no es algo lineal y no es algo que se pretenda que los profesionales de la salud lo tengan ya de facto en el momento en que firman su boleta o su registro de inscripción a una facultad en el día uno. No, tampoco eso. Ahora, esta situación de la vocación, les repito, es así como la punta del iceberg. Ahí se conjuntan estas tres características que ya les mencioné, pero abajo del iceberg es todo un mundo. ¿Y de qué se nutre? Que van nutriendo, o sea, ahí hay 20,000 elementos que van nutriendo la punta del iceberg. Entonces, abajo del iceberg, ¿qué tenemos? Mil cosas. La educación de casa, la educación formal, la educación informal, la educación cultural, las nociones culturales o las situaciones culturales que nos impregna cada sociedad, los patrones intelectuales preestablecidos. ¿Y esto qué cosa es? Esas reglas, esas normas, esos preceptos que nos inculcan a través de instituciones a veces muy dogmáticas, para empezar la religión, la moral que prevalece en nuestra sociedad, el sentido ético que cada persona tiene ahí y que poco a poco lo va desarrollando, lo va concientizando y lo va aplicando, pues conforme la vida va fluyendo. La flexibilidad neuronal para aprender o la rigidez neuronal para dejar de aprender. Eh, la historia de vida, lo que a mí me haya tocado vivir, quedé lesionado por un accidente y eso ya me impide ejercer mi profesión, porque yo quería ser cirujano y quedé sin una mano. Entonces, y de mi historia de vida también, ¿qué lotería me tocó? ¿Soy feliz en mi matrimonio? ¿No lo soy? ¿Quedé solo? Descubrí que tengo otra preferencia sexual, me da pena ante la sociedad, descubrí que desarrollé un trastorno psiquiátrico, me da pena o me da miedo que se sepa, voy a escondidas a tratamiento con mi psiquiatra para que nadie lo vea. Ya a temprana edad debuté con una enfermedad grave o en el primer mes de mi debut como adscrito, ya para ejercer mi profesión, me detectaron cáncer, me detectaron SIDA, desarrollé hipertensión, en fin, o sea, ahí ya entra una y mil variables que hacen que esa punta de iceberg se nutra, se agrande o se vaya achicando. Entonces, ver cómo la vocación es algo sumamente dinámico, yo diría así como las ondas del sonido, así, y a veces puede ir lento, ciertamente armónico, y a veces puede ser así muy, muy rápido,
muy desencajado, que no lleva ritmo, que es difícil identificar. Y esas son las famosas crisis profesionales, crisis personales, o cuando uno de verdad siente uno que lo van a quebrar por la presión externa, por las circunstancias que nos rodean. Todo eso hace que la vocación sea como una esponja, o sea, de pronto se agranda, de pronto se achica, de pronto se agranda, de pronto se achica, pero que se va nutriendo, de pronto se colapsa, se vuelve a nutrir y así sucesivamente. En estos momentos, en los momentos de pandemia que nos ocupan, esa vocación se puso a prueba como quizás pocas veces se ha visto. Porque de pronto los profesionales de la salud se vieron literal en el ojo del huracán. Y no en esta situación de tranquilidad que se supone por definición representa el ojo del huracán, sino, digamos, un poco a la periferia del centro del huracán y recibiendo ya golpes por todos lados, agresiones por todos lados, presiones por todos lados, en especial los que se quedaron ahí, adentro de los hospitales, donde llegó un momento en que ser sano era quizás la peor lotería que te pudo haber tocado porque significaba quedarte ahí atrapado en ese huracán y ser agredido por todos lados, por propios y extraños. Ahí la vocación tuvo una prueba de fuego, porque a punta de carácter, a punta de resiliencia, a punta de fuerza, a punta de voluntad, a punta de concientizar lo que para cada uno de ustedes significaba ser profesional de la salud, definieron, reafirmaron, eligieron seguir ahí. Y digo eligieron porque finalmente pudieron no haberlo hecho, como muchos médicos que se ampararon, que se dieron de baja, que renunciaron a la institución. O sea, es una elección, aunque no lo parezca, aunque haya sido muy inconsciente, muy de inercia, pero acaba siendo una elección, una reafirmación de una autodeterminación. ¿Quién soy en este momento? ¿Y qué quiero ser en este momento? Y muchos de ustedes simplemente dijeron, quiero ser un servidor hacia el otro. Soy, definieron qué son, soy profesional de la salud y quiero servir en estos momentos en que se requieren mis servicios, en que soy necesario. En estos momentos, eso es lo que yo quiero ser y eso es lo que quiero hacer. Entonces, la vocación se puso en jaque y cada uno de ustedes ahí, en su centro, en su conciencia, definieron, se autodefinieron con respecto a su propio sentir como profesionales de la salud y como servidores. Y entonces, esa semilla ahí primigenia que se sembró antes incluso de que iniciaran la carrera, en estos momentos podríamos decir que floreció con todo su esplendor, porque no hay nada como una crisis de esta magnitud para realmente tocar la parte más fina, la parte más sensible, la más profunda de lo que vocación significa para cada uno de ustedes. Luego entonces, no significa que los que eligieron irse no tengan vocación. La tienen, pero quizás no tan afianzada o no en estos grados hiperlativos como la tienen ustedes. Y desgraciadamente cabe la posibilidad que muchos de los que se fueron, de los que no quisieron servir, es porque su vocación está nutrida por elementos no virtuosos. Eso también existe.
Y me podrían decir, bueno, pero entonces es contradictorio. Si es vocación, entonces, ¿cómo que está nutrido? Sí, porque la vocación también se reduce en términos pragmáticos a un proceso que te hace estar en una profesión. O sea, tienes una liga, una filia hacia esa profesión. Y en esa profesión vas desarrollando este proceso. O sea, vocación es proceso, pero no necesariamente significa que va a estar nutrida por elementos virtuosos. También puede estar nutrida por elementos de corrupción, de vicio. Y entonces hacer que este proyecto de vida, que este proceso que yo voy desarrollando a lo largo de mi ejercicio profesional en una profesión determinada, no necesariamente, o sea, lo estoy haciendo en términos virtuosos, en términos asertivos, en términos empáticos, en términos de responsabilidad. No, no necesariamente. Y también puede suceder que esa vocación se nutra de mucha pasión, pero poco talento. Y viceversa, que haya gente que tiene el talento, que incluso son excelentes cirujanos, excelentes cardiólogos, pero no hay pasión. O la perdieron o nunca la tuvieron, o la desarrollaron a medias. Y entonces me dirán, bueno, ¿y entonces por qué están en medicina? Bueno, también hay mil cosas. Los que somos de Madonna para atrás, eh, si pertenecíamos a cierto sector socioeconómico, solo había 3 carreras que podían ser extraordinariamente bien vistas por nuestros padres: o abogado, o médico, o maestro, y ya en un sentido muy sublime, sacerdote. Y si elegías algo de eso, como que eras bien visto incluso por todo tu círculo social. Y si no elegías algo de eso, tus papás se encargaban de que acabaras estudiando alguna de estas carreras. Y si finalmente lograban que estudiaras medicina, en automático adquirías un estatus de tolerancia, consentimiento y ser bien visto en tu familia para empezar y en toda tu circunstancia. Entonces, muchos estudiaron medicina por presión familiar y descubrieron que había cierto talento. De hecho, fueron gente a veces muy talentosa, pero no necesariamente había pasión. ¿Cómo se sostuvieron? Se puede uno sostener por un alto sentido de responsabilidad, al ver que lo que está enfrente son seres humanos. Se puede uno sostener por necesidad, porque al final de cuentas llega un momento en que se vuelve un medio de sostén. Y en aquellos ayeres era un muy buen medio de sostén, no como de como que del neoliberalismo para acá, por aquello de como que ya no es tan buen sostén. Pero, pero ciertamente la situación es que medicina sigue siendo una de las profesiones donde la sociedad lo percibe con buen ojo. Entonces, vean cómo hay mil variantes y quizás cada uno de los profesionales de la salud sea una variante. Y entonces hablaríamos de millones de variantes, donde puede haber puntos en común, pero al final de cuentas, cada quien tiene una historia de cómo es que se ha sostenido dentro de la medicina, cómo es que ejerce la profesión y con qué elementos de forma preponderante ha ido alimentando su proceso de vocación, el proceso llamado vocación. Que no significa que sea blanco y negro, así como que puros malos y puros buenos, no, sino que significa una tensión interna en cada individuo, en el día que se va cocinando en el día a día y que finalmente acaba trazando así un promedio donde hay una fluctuación entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, hasta que al final, digamos, sacamos como una especie de promedio que es la que acaba identificando cómo
construimos a lo largo del ejercicio profesional nuestra vocación. ¿Dónde está el reto? En no contaminarnos, en entender que vocación está ligada justo a esto, a ir desarrollando la capacidad consciente de ir tomando las decisiones que se deban de tomar para ir alimentando esa vocación con los elementos adecuados. Ir perdiendo más el miedo a equivocarse, a mostrarnos tal cual. Que ese es un punto que a mí me llamó muchísimo la atención. Yo me preguntaba, ¿por qué no quieren que se les digan héroes? ¿Por qué rechazan tanto esta dignificación? Porque al final de cuentas acaba siendo una dignificación de su labor. O sea, por qué dicen que es una romantización? Y pensando sobre el asunto, veía lo que expresaban ahí en las redes sociales. Y me queda claro que el punto quid en esto es que cuando ustedes dicen, es que somos padres, somos familia, tenemos hijos, realmente eso, perdónenme, pero no está ligado a la vocación ni a lo que son como médicos, pero entendí el punto. Y el punto es que lo que ustedes están pidiendo, lo que ustedes están gritando, exigiendo, es que los dejen de ver con esa noción que se veía al médico en el siglo XX. Es decir, una persona depositaria de un bagaje de conocimiento técnico científico, inmutable, inamovible, casi infalible, y de alguna forma que se le quitó esta dimensión humana. Y ahí está el punto clave, en que ustedes ahora piden, exigen, gritan, que se les reconozca esa parte humana que ustedes tienen, que se entienda que son profesionales de la salud, pero que el profesional de la salud, además de esa dimensión técnico-científica, hay un humano, que la ejerce un humano, que esa función de servir la ejerce un humano. Lo que ustedes están pidiendo es que se le rehumanice en su concepción de profesionales de la salud, que se vea que el profesional de la salud no es un tecnócrata, es un humano. Y esto, créanme, es un hito histórico. En bioética se habla mucho de cambio de paradigma para arriba, para abajo, para el norte, para el sur. Pero el cambio de paradigma implica justo esto, dar un giro de 180 grados o de 360 grados a cómo se conceptualizaban las cosas. Y en este sentido entiendo perfecto que ustedes están luchando por hacer este cambio de paradigma en la conceptualización de lo que es un profesional de la salud. Y un profesional de la salud es un humano en toda su dimensión, con virtudes, con defectos, con altitudes, con latitudes, con posibilidades, que es falible. Pero que por encima de eso pone su mayor voluntad para aplicar todos esos conocimientos que tiene de la mejor forma posible, en el mejor sentido posible, en el sentido de servir, pero entendiendo que lo ejerce un humano. Y ahí está el cambio de paradigma en esta concepción de profesional de la salud, de vocación y de lo que la medicina, de lo que ejercer la medicina va a significar o debe significar para el que la ejerce y para el receptor de ese ejercicio. Les deseo lo mejor. Es una lucha que va a ser descarnada, que va a costar quizás lo que reste del siglo, porque desgraciadamente los cambios de paradigma no se logran de un plumazo, incluso con pandemia de por medio, pero sí me parece muy loable la lucha que ya se sembró, que ya se instauró en este momento.
El reto está en lograr que los vean como humanos, con esa dimensión humana que ustedes tienen y que la sociedad se quite ya esa noción un poco estereotipada y bastante idealizada del médico como apóstol. Posteriormente, una imagen me parece bastante sobrevaluada del médico científico o el médico tecnocientífico del siglo XX. Y ahora creo que debemos aprender a ver la emergencia del profesional de la salud, médicos, enfermeras, etcétera, para empezar, este concepto de profesional de la salud, donde ya abarca a todos, y ver la emergencia de el profesional de la salud humanístico, con toda la noción humana que eso implica. Muchísimas gracias, Guille. Espero tu expectativa esté cubierta o haya sido cubierta y les agradezco mucho su atención. Nos vemos en la siguiente. Y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la próxima. Gracias.